Buenos días, mi nombre es Ángela Arias y en este día les voy a hablar sobre la metástasis pulmonar. Vamos a empezar definiendo qué es una metástasis. El término metástasis se define como el proceso de diseminación de las células cancerosas desde su lugar de origen hasta un órgano distante. Es un proceso complejo que comprende varias etapas. A. La activación de la transición epitelio-mesénquima, durante el cual las células cancerosas pierden tanto el contacto célula-célula como la adhesión al sustrato, adquiriendo la propiedad de movimiento. B. La invasión local, para la cual las células malignas degradan la lámina basal, que es la matriz extracelular especializada que organiza los tejidos epiteliales, separándolos del estroma, que juega un papel importante tanto en la señalización como en ser reservorio de factores de crecimiento liberados por las células tumorales. C. La intravasación, durante la cual las células tumorales atraviesan la pared de los vasos sanguíneos y entran en la circulación. D. La capacidad de sobrevivir en el torrente circulatorio. E. La extravasación, propiedad de las células tumorales de salir del torrente circulatorio atravesando la pared de los vasos sanguíneos en el tejido del órgano en particular. Y F. El establecimiento de estas células tumorales en los tejidos del órgano donde se va a formar la metástasis. Los pulmones son el segundo lugar más frecuente de enfermedades metastásicas, englobando todos los tipos histológicos, alcanzando casi el 30% de los casos, y son el sitio único de extensión de metástasis en el 20% de los casos. Esta proporción aumenta en los tumores germinales y en nefroblastoma, y llega a suponer el 90% en los sarcomas óseos y de partes blandas. En los últimos años, el uso de nuevos regímenes de quimioterapias adyuvantes en algunos tumores ha reducido la aparición de dichas metástasis pulmonares. Las metástasis pulmonares son grupos de células cancerosas que se juntan para vivir dentro de los pulmones. Crecen progresivamente, formando masas cada vez más grandes. Estas células cancerosas pueden provenir de cualquier sitio del cuerpo. Al pulmón llegan a través de la sangre y en el órgano donde aparece el cáncer original, las células de este tumor rompen la pared de un vaso sanguíneo y viajan por todo el cuerpo buscando un sitio donde establecerse. El pulmón suele ser un destino muy frecuente, porque dentro de él los vasos sanguíneos se van haciendo muy pequeños para que su sangre se llene de oxígeno. Cuando el vaso se hace muy pequeño, la sangre circula más lentamente en él y por eso es fácil que las células tumorales que van nadando abandonen el vaso saliéndose por alguno de sus poros. Vivir en el pulmón les permitirá a las células de la metástasis estar bien oxigenadas y tener acceso a los nutrientes que les llegan por la sangre, ya que el pulmón tiene mucho riego sanguíneo. La distribución de la metástasis depende de la histología y de la localización del tumor primario, existiendo una tendencia de muchos tumores malignos a metastatizar preferentemente en los pulmones. El camino más frecuente para la metastatización pulmonar es la diseminación hematógena y embolización tumoral, siendo mucho menos común la vía linfática. Anatómicamente, los pulmones son un lecho vascular rico, además del primer lecho capilar que las células tumorales circulantes encuentran después de abandonar el tumor primario y caer en el sistema de drenaje venoso. De este modo, los pulmones actuarían como un filtro inicial y las células tumorales serían atrapadas de forma mecánica al llegar a él, creciendo después para formar una metástasis. Este mecanismo explicaría la diseminación pulmonar en los tumores de cabeza y cuello, pulmón, riñón, tiroides, testículos, melanoma y sarcoma. Sin embargo, no todas las células cancerosas que llegan al pulmón acabarán formando una metástasis. De hecho, la mayoría de estas células, al menos al principio, morirán a manos de los elementos defensivos del propio pulmón, que las reconocen como células extrañas. Pero llega un momento que las defensas pulmonares se ven superadas porque son muchas células las que están llegando, y muchas empiezan a escaparse y a sobrevivir a esa defensa. Cuando estas células que han evitado las defensas se meten dentro del pulmón, empiezan a crecer desordenadamente, con lo que formarán masas de milímetros de tamaño que a su vez pasarán a tener centímetros.
La mayoría de las metástasis suelen ser bilaterales, periféricas, subplurales y de predominio basal, siguiendo la distribución del flujo sanguíneo, no causando síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada y descubriéndose frecuentemente en el seguimiento de pacientes asintomáticos. Entre los síntomas de estadios avanzados tenemos a la tos. Tosemos cuando algo está irritando nuestros bronquios, que son los tubos por medio de los cuales el aire llega a la zona en la que oxigena la sangre. Si respiramos una partícula grande, al estimular el reflejo de la tos, esta consigue que se expulse otra vez a la atmósfera, evitando que ésta se acumule en los pulmones. Pero en las metástasis pulmonares, los elementos que desencadenan el reflejo de la tos, al irritar la pared de los bronquios, no vienen de fuera del cuerpo, proceden de adentro. La cantidad de células que están creciendo dentro del pulmón tocan la pared bronquial y nos hace toser. Pero como no podemos expulsar esas partículas, porque esa metástasis está dentro de los pulmones, seguiremos tosiendo y tosiendo. Los grupos de células tumorales, al crecer dentro de los pulmones, pueden entrar en contacto con uno de los miles de pequeños vasos sanguíneos que contienen estos órganos. Cuando esto sucede, al principio el vaso sanguíneo simplemente es empujado, pero cuando la presión de la metástasis continúa, el vaso sanguíneo se romperá. ¿Y a dónde irá esta sangre? Pues al espacio aéreo del pulmón, donde entra y sale el aire que está destinado a oxigenar la sangre. Esta sangre es muy irritante para la pared de los bronquios, que cada vez que la siente desencadenarán el reflejo de la tos. Esta tos, al salir manchada de sangre, será muy llamativa y este fenómeno se le denomina hemóptisis. El hipo no es un síntoma muy frecuente, sin embargo puede darse en el caso de que la metástasis se ubique en la parte inferior de los pulmones y afecte el diafragma. El diafragma, al ser molestado de esta manera, va a perder lo que se llama el ritmo respiratorio y va a dar como resultado un hipo que no se va a poder calmar hasta que la metástasis sea tratada. Por otra parte, el pulmón necesita moverse dentro del pecho y para eso ha de estar cubierto por una membrana rodeada de agua que evite que roce con las costillas. Esta membrana es la pleura. La pleura tiene dos partes, la que está pegada al pulmón o pleura visceral, que se encarga de producir el líquido que permite el movimiento sin fricción del pulmón, y la que está pegada a las costillas por dentro o pleura parietal, que absorbe ese líquido para que no haya demasiada y impide que el pulmón se hinche. Cuando el cáncer de pulmón llega a la pleura visceral, ésta se inflama. Al inflamarse empieza a producir más líquido y llega un momento en que la pleura parietal no va a ser capaz de absorberlo. Se empezará a acumular y esto va a dar como resultado un derrame pleural. Si este derrame es muy grande, puede impedir que el pulmón se hinche, lo que ocasionará sensación de dificultad al respirar, que se denomina disnea. Entre los distintos diagnósticos tenemos la radiografía posterior-anterior y lateral del tórax. La radiografía del tórax, dependiendo de la afección tumoral, permite detectar alteraciones bronquiales, alteraciones en el parénquima pulmonar, alteraciones extrapulmonares, alteraciones biliares y alteraciones mediastinales. La sensibilidad en general de la radiografía del tórax para la detección temprana del cáncer del pulmón es baja, por lo que no es recomendable usar este método. La tomografía lineal es útil para definir lesiones que se sospechan, pero no es del todo precisa. La tomografía axial computarizada es especialmente útil para valorar mediastinos, para detectar la presencia de adenomegalias y también para nódulos pulmonares, incluyendo algunos no visibles en la radiografía de tórax, y así definir con precisión sus características como tamaño, borde, densidad, calcificación y entre otras cosas. La resonancia magnética está indicada cuando se sospecha afección de grandes vasos, afección de pared torácica y compromiso de la columna vertebral. La citología del esputo es un estudio sencillo, útil y poco costoso que puede ser utilizado ampliamente como método de detección.
Sin embargo, su sensibilidad es baja. Permite detectar la presencia de células neoplásicas, de tumores grandes y de localización central, pero es poco efectiva para tumores pequeños o periféricos. La broncoscopía es el método más eficiente para obtener una muestra para el diagnóstico histológico. Su sensibilidad depende del tamaño de los tumores, estirpe histológica y método utilizado para tomar las muestras. La citología del derrame pleural o toracocentesis es muy importante, ya que el derrame pleural siempre se asocia con un cáncer pulmonar y puede ser de etiología maligna o próxima a serlo. La citología del líquido pleural es un estudio rápido, sensible y económico, y su sensibilidad aumenta con la toma de muestras seriadas. La biopsia cerrada de Picura no dice una mayor utilidad a la citología del líquido pleural, sin embargo puede ser considerada cuando no se disponga de toracoscopía. La toracoscopía permite obtener muestras para diagnóstico histológico de lesiones intratorácicas de la pleura, del pulmón y del mediastino, sobre todo cuando la lesión pulmonar es periférica o se acompaña de invasión o derrame pleural. El método permite por un pequeño orificio observar y valorar la superficie pulmonar y la pleura, aspirar líquido, tomar biopsias de la pleura, de adenomegalia y masas medias finales y lesiones pulmonares periféricas. La mediastinoscopía y la mediastinotomía son métodos quirúrgicos útiles para obtener material para biopsias. La citología por aspiración transtorácica con aguja fina está condicionada en gran medida por el servicio de patología con experiencia en el análisis de la muestra y tiene en general muchas limitaciones para el tratamiento y manejo de los casos. La biopsia por punción transtorácica es útil cuando se presenta al paciente con una masa pulmonar que hace contacto e invade la pared torácica o en estudio de lesiones periféricas. Y la toracotomía exploradora está indicada para cuando no se puede llegar a un diagnóstico por métodos menos invasivos y no se consigue determinar la causa de En el tratamiento de la metástasis pulmonar tenemos la radioterapia, quimioterapia y por último, en el caso de que las anteriores no funcionen, la cirugía. Las metástasis pulmonares pueden ser causa directa de la muerte de la persona que las padece de dos maneras. La primera, cuando son muy abundantes. Si son muchas y muy voluminosas, la cantidad de pulmón sano que le queda al paciente va siendo cada vez menor y por eso la persona cada vez puede respirar menos. La sangre no se oxigena adecuadamente y se produce la asfixia, que por consiguiente va a causar la muerte. La segunda es muy llamativa y necesita menos cantidad de tumor en los pulmones. Se produce cuando una metástasis se coloca al lado de uno de los grandes vasos del tórax, sobre todo cerca de la vena cava, y su entrada en el pulmón o de las venas pulmonares, porque las arterias tienen las paredes más gruesas. Si la masa tumoral infiltra uno de los grandes vasos del tórax y se rompe su pared, se producirá una hemorragia interna que llenará los pulmones de sangre, ahogando a la persona que padece la metástasis. En los extendidos de citológicamente y con los métodos ópticos convencionales es muy difícil precisar el origen, siendo imprescindible el conocimiento de la historia clínica del paciente. En algunos casos, y debido a sus características citomorfológicas, es posible sugerir el origen.